An indigenous spiritual healer walks into a store in the Mayan Quiché town of Santa Cruz in the Guatemalan highlands to buy candles and incense. Accompanied by a Maya Quiché lawyer, he carefully chooses the colors of the candles and the specific types of incense he needs. Purchases made, the men walk across town to meet with Juan Zapata. 61 years old, he has held the title of indigenous mayor or judge in the town of Santa Cruz for the last 13 years. He is the maximum representative of tradition-based Mayan justice in this community. People come to him for help in solving disputes that range from the theft of farm animals to more complicated cases involving extortion and even murder. Que durante los 13 años de servicio, yo me he llenado de gran satisfacción cuando vemos que dos personas en conflicto, cuando vemos una comunidad y otra comunidad en conflicto, están para agredirse y luego se dan un abrazo de perdón y luego poco a poco se va construyendo la reconciliación y luego el arrepentimiento y luego las personas que han delinquido ahora son nuestros grandes amigos, ahora son autoridades, ahora son personas que colaboran con nosotros. The three men make their way to a nearby orchard to look for a quince tree. It is from its twisted, gnarled branches that they choose the straightest rods to make switches used in punishment. The system is steeped in tradition, symbolism, and spirituality. As the men cut the switches, they offer prayers and incense to infuse the tree branches with divine wisdom and justice. Because the essence of the Mayan justice system is called pishab. Para nosotros la esencia es el pishab. Yo siempre he dicho, para nosotros la esencia del sistema jurídico maya es aplicar el pishab, los consejos a nuestros hijos, a nuestros nietos, al pueblo, a las comunidades. De veras nos ha dado gran resultado. Pero también restablecer la armonía. Yo creo que cuando se rompe la armonía, el trabajo de la autoridad indígena es restablecer la armonía. También la regeneración, digamos, lograr que los que cometemos algún delito, alguna falta, realmente sembremos en nuestro corazón el arrepentimiento, sembremos en nuestro corazón que lo que estamos haciendo es malo y tenemos que cambiar de lo malo a lo bueno. The Mayan justice system has existed in Guatemala for hundreds of years. It was in place long before the Spaniards arrived in the 15th century and imposed Western continental law. After being at times violently repressed, it is experiencing a comeback as traditional indigenous communities look for new alternatives to the Western system they say is inefficient, ineffective, and does not serve their needs as non-Spanish-speaking citizens of Guatemala. It is a system that relies upon teachings handed down from generation to generation to a select group of spiritual and community leaders. And is so infused with spirituality that a special ceremony had to be conducted to make sure the ancient spirits were in agreement with these interviews being held. Maria Lucas serves as adjunct judge alongside Juan Zapata. She too has been imparting justice in Santa Cruz for the last 13 years. They were both elected to their posts in a general town assembly. Porque claro, hushik, rishak to perconocer. Sim corishak perconocer, es chiwachap sim lota. Tiene que ser corishak y corachi perconocer, entonces que te grisi kukunik ya que le problema. Maria says her wisdom comes from her ancestors. Recupero más con ojpal, porque arriba que no ojpal, que no, tit como mujer así como
5.000 años. Lo que pasa es que le As we are talking, Juan and Maria receive a call. A local shopkeeper caught 2 of her workers attempting to steal a tire from a customer's car. She asks for help. Juan and Maria arrive on the scene to find 2 young men. As they listen to accusations, they try to convince the men to tell the truth about what happened. At first, they refuse, but when confronted with proof taken by a security camera, they confess. They gave the tire back and accepted being fired as punishment. It took less than 2 hours for justice to be served. Dr. Alejandra Colom is a cultural anthropologist and professor in Guatemala City. Y hay casos en donde las personas ladinas, en comunidades principalmente mayas, han preferido que sean los alcaldes indígenas quienes resuelven un conflicto, porque saben que es eficaz, que es eficiente, que es pronta y que no va a requerir el gasto que implica entrar a un juzgado, someterse a esas pruebas, ser probablemente sujeto a corrupción. Entonces hay que conocerla y hay que entender que nadie quiere que se le aplique una justicia injusta. Y entonces no es como borregos que aceptan un castigo que es irracional, sino quienes si lo buscan es porque les resuelven. But the Mayan justice system has been controversial. Videos of punishment like this one crop up on YouTube. They show public beatings using whips or the sacred tree branches. To some non-indigenous people, this type of punishment seems barbaric and out of touch with modern ideals of respect for human dignity. ¿Por qué los videos de YouTube? Es porque hay personas que les conviene crear miedo. Y ahí somos nosotros los tontos de dejarnos, ¿verdad? ¿Por qué se reproduce solo lo que se sabe que va a trabajar en nuestro imaginario como algo que confirma este estado salvaje de los demás? Nunca nadie ha ido a afirmar precisamente cuando ese sentido común te dice, tú te robaste mi pollo. Yo puedo elegir, si me devuelves el pollo, ya me olvido, me dejo de quejar de que tú te robaste mi pollo, porque ya hiciste la reparación. Entonces, ese sentido común permite que las relaciones sociales fluyan con más facilidad. Yo no te puedo guardar resentimiento por algo que ya se resolvió. Y es cuando el daño se percibe como irreparable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las tareas que tú tienes que venir a hacer para sanar la deuda, que ya se decide si se hace un castigo, pero ese castigo no son 100 latigazos al azar. This woman was taken before the judges after she had been caught on several occasions stealing merchandise from a local market stall. She was given a public lashing in order to repay the cost of the stolen goods. Nosotros hemos tenido casos donde las personas que van a recibir el Shikai en el parque, porque eso se ha validado, que la aplicación del Shikai no tiene que ser en secreto, porque no tendría ninguna función. La aplicación del Shikai es en un lugar público y se ha validado que debe ser en el parque. Entonces ahí la gente te mira y entonces vas a recobrar tu vergüenza. O sea que esto, el papel de la aplicación del Shikai, es también parte de la recuperación de la vergüenza, pero también es para muchos y para mí como que también es saludable recibir, digamos, unos shikayazos, porque les sé decir que yo como alcalde indígena, hace como 2 años ahorita, mi mamá me aplicó mis shikayas. But detractors say, as effective as it might be, the indigenous system cannot function alongside the official one, and have called the efforts for the Mayan system to gain recognition part of a conspiracy to turn Guatemala to the ideological left by weakening its official institutions. Que no se trata de 2 sistemas. Es realmente el sistema que existe normado en nuestra Constitución y en las leyes, que está escrito y que es el que se sigue oficialmente, pero no se puede hablar de una gran justicia maya o indígena, porque en cada lugar hay diferentes manifestaciones o formas de aplicarla. Lo que es cierto es que hay patrones en común y un sentido común detrás de cómo se aplica esta ley que sí se parece mucho de un lugar a otro, pero no es como que haya una autoridad central de justicia maya, así como aquí tú puedes entender que el Congreso es el que está a cargo de todo el tema legal y la Corte de Constitucionalidad. Eso no existe.
en el pueblo maya, sino que en cada lugar existe un consejo de alcaldes indígenas, en algunos lugares no se llama así, que son vistos como los notables o los ancianos, que son quienes están a cargo de normar y regular estas relaciones. Álvaro Castellanos is a lawyer, expert on constitutional law, and newspaper columnist in Guatemala City. He has studied the Mayan justice system for years. He says law schools in the country do not even acknowledge the Mayan system and says people need to educate themselves about it. Es indiscutible que en un país puede haber, dependiendo de las culturas que la han habitado o la habiten, puede haber diversas aproximaciones al fenómeno jurídico, que como sabemos el fenómeno jurídico al final es normar la conducta del ser humano de una u otra forma. He says indigenous communities are simply responding to a vacuum where official services should exist. Entonces ese vacío de Estado que incide especialmente en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene que estar en todo el país presente. Si aquí ha habido poblaciones indígenas desde hace siglos, es evidente que habiendo culturas, tiene que tener también su forma de resolver sus problemas. Entonces obviamente ha estado ahí siempre. Pero ante el vacío de Estado, la ausencia de Estado que ha habido, especialmente en las últimas décadas, como que obviamente es una forma entonces de buscar resolver a nivel comunitario, ¿verdad?, sus problemas es a través de sus sistemas tradicionales. Jorge Morales Toch, the indigenous lawyer, is called upon to help coordinate when the two legal systems collide. Yo creo que en el fondo sí. En el fondo el derecho oficial pretende, y el Estado mismo pretende el bien común, el derecho indígena es lo mismo. Donde cambian es en la forma. Por ejemplo, el derecho indígena es en el idioma indígena, es gratuito, se hace respetando la identidad propiamente de la gente, por ejemplo el fuego, y una cosa que es de forma acelerada y gratuita. Caso contrario, el Estado es en español, es un trámite burocrático, donde el que tiene dinero y puede pagar a más abogados puede obstruir el acceso a la justicia, y tenemos el problema del idioma. Entonces ahí hay un pequeño espacio de contradicción, pero cuando nosotros aplicamos el derecho indígena y lo asimilamos al derecho oficial, lo que tenemos es que al final lo que se pretende es la justicia, que es un valor propio de todo ser humano, el bienestar común de la gente y sobre todo la armonía que debe prevalecer en el orden social de una comunidad o de una sociedad en general. But despite the fact that the Guatemalan Constitution does recognize the existence of the indigenous system, it has still not adopted laws that regulate in more detail its application. Corporate lawyer and mediator Ricardo Sagastume says the country has to do more to recognize its existence and to make Guatemalan laws compatible with international treaties the country has signed regarding the recognition of indigenous rights. Es decir, eso la Constitución ya lo reconoce. Y dice en uno de los capítulos, en uno de los artículos, establece una ley regulará lo relativo a estas materias. 30 años llevamos sin haber desarrollado ese capítulo que se refiere a todos estos temas. ¿Por qué? Bueno, habrá que preguntárselo a los políticos, pero no solo a ellos. Nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, también debemos ser partícipes de esa corresponsabilidad, porque tampoco nos hemos preocupado del tema. Los políticos nos comprometen ante los distintos organismos internacionales, ratificamos muchísimos tratados internacionales, sobre todo en temas de derechos humanos, pero internamente nosotros no nos hemos preocupado en que esos compromisos adquiridos se plasmen en las leyes ordinarias que deben desarrollar y de alguna manera darle vida a lo que en artículos constitucionales ya se establece como reconocer una población. Somos multilingües, multiculturales, pluriétnicos. Y eso está bien que lo diga, pero no lo hemos traducido en esas normas que nos permiten tener una relación de convivencia. For Juan Zapata and Maria Lucas, it really is about maintaining harmony in the communities they serve, relying upon wisdom handed down for generations, and the respect for tradition and the ancestors that governs the way of life for millions of Guatemalan indigenous peoples.